El segundo premio de poesía Letraversal conxuga en edición bilingüe la voz poética e íntima del autor con les súas reflexiones sobre memoria e territorio. Este libro lle dos coses. Per un llau lle un relato de una familia asturiana y les sos circunstancias, y por otro lle también un cuestionamiento de una tradición y sobre todo de un presente, el que agora vivimos o vivo yo, con respecto a esa historia, ¿no? Y entonces el libro pues estructurase en dos voces, una que lle un relato y otra que amosa estas contradicciones que salen cuando uno echa la vista atrás, ¿no? Uno puede averarse a estos temas desde muchos puntos de vista distintos, ¿no? Y desde muchos géneros también. La poesía, o lo interesante de la poesía para mí, es que xoga en una ambigüedad, en el mejor de los sentidos, que permite que confluyan distintas maneras de mirar, ¿no?, las cosas. Y entonces conxúgase un espacio donde puede medrar de algo nuevo, de algo que no era evidente desde el punto de vista quizás analítico o racional, desde un ensayo, desde el punto de vista meramente narrativo, ¿no? Entonces la poesía tiene esa manera de averarse a las cosas desde la ambigüedad, que tiene una potencia enorme si se consigue explotar, ¿no? Atopase material propenso a la poesía en cosas, que a veces pasan desapercibidas como anécdotas, ¿no? Frases que oyes de niño y luego no sabes por qué, de alguna vez vienen a la cabeza, ¿no? Y entonces fue ese material sobre el que yo entamé a trabajar. La parte del relato, que lle básicamente estructurar una serie de anécdotas, de nombres también, tiene mucho de la parte del relato, tiene mucho de letanía, con la que hacer un cauce por donde fluya el poemario. Y además, en esa parte del poemario es muy importante el agua. El agua como elemento básico para el modo de vida de las personas, el agua como el elemento básico de la naturaleza, y entonces forma ese canal, ese cauce por el que fluye el agua y el resto de los poemas, ¿no? Esta ya es la parte del relato, que tiene de todo, desde anécdotas hasta listas de nombres, de árboles. La otra parte, y es la parte en la que cuestiono el relato, y una parte que falo desde una posición del otro, lo otro entendido como lo que está fuera del relato familiar, que es desde donde yo veo las cosas y siento que vivo ahora, ¿no? Entonces cuestiono básicamente la familia, la idea de familia y el relato familiar y el territorio.